saludar y agradecer esta invitación en la cual ya desde este momento estoy aprendiendo mucho sobre este tema. Yo diría que si la búsqueda de consensos es un asunto de importancia para la prevención de conflictos en una actividad tan importante como es la minería, pienso que hay algo más. En momentos como el presente, la noción misma de consenso evoca algo imprescindible para la gobernabilidad en democracia, para la democracia, para el buen gobierno y para el desarrollo sostenible y responsable. Yo quisiera empezar refiriéndome al proceso mismo de construcción de consensos. Y acá quisiera simplemente subrayar que no tenemos en castellano el uso de esa desinencia ING, consensus building, que pone el énfasis en la actividad misma y no solo en el resultado. Y quisiera, dado que esta reunión se está llevando también a cabo en el idioma quechua, señalar qué término podría poner énfasis en la actividad misma de esta construcción. ¿Cómo podríamos imaginar lo esencial, ese mínimo necesario de elementos para un proyecto capaz de construir consensos en la actividad minera? Creo que podríamos imaginarlo como una representación teatral. Necesitaríamos entonces imaginar un escenario, un conjunto de actores, para lo cual necesitaríamos construir un mapa de actores, necesitaríamos un horario y un calendario, y todo ello con relativa urgencia. Los actores que deben representar en un microcosmos, el macrocosmos que está en juego, deben empezar por conocerse y escucharse entre sí. Pero hay dos tipos de representación. La representación de la institución y la representación que cada quien lleva de su propio universo cultural, de su propio set mental, de su propia manera de concebir la vida y el mundo. Entonces, tal vez sería mejor decir que tenemos que imaginarnos que el consenso se ejecuta en un circo de 3 pistas. En una, los actores están funcionando en términos de sus propias relaciones institucionales. En este caso, entre el gobierno en sus 3 niveles, la empresa y la comunidad local. En otro de los anillos de este circo están las representaciones sociales de los 3 grupos. No solamente qué representa el empresario, qué representa el gobierno y qué representa la comunidad, sino cómo llevan a cabo las representaciones sociales en las cuales están inmersas estas instituciones. Y en el otro, los actores están procesando la información, procesando lo que está ocurriendo. Pero hay un asunto de capital importancia. Si queremos construir consensos, es necesario que la representación teatral, que la función circense se lleve a cabo sin espectadores, por 2 razones. Porque los actores cuentan con la confianza de las instituciones que están representando y por otro lado evitan la tentación de salir al público en mitad de un proceso
truncándolo de esa manera. Pero de inmediato nos damos cuenta de algo, que la confianza es la primera de las condiciones que necesitamos para llevar adelante un consenso, para explorar siquiera la posibilidad del consenso, una condición sine qua non. Uno tiene que conocer al otro para construir confianza, tiene que encontrarse con el otro. Y acá ya tenemos un primer obstáculo. La palabra encuentro tiene en su raíz del latín in contra. Todo encuentro en este momento es un en contra, es un encontronazo. Sobre todo cuando hay pertenencia a diversos universos culturales. Lo primero entonces que hacemos es evitar ponernos en contra. Y para evitar ponernos en contra, tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro. Tenemos que estar dispuestos a tratar de entender sus razones. Y tal vez no solo sus razones, sino también sus sinrazones. Pero sucede que la confianza entre nosotros está muy seriamente afectada. La pandemia creó una terrible circunstancia de la cual no nos damos perfecta cuenta. Hubo un momento en que todos podíamos tener el virus sin presentar ningún síntoma, pero todos podíamos albergar el virus mortal y ser potenciales contagiantes o potenciales contagiados. Y no se permitía distinguir entre el contagiante posible y el contagiado asintomático. Pero además, en tal clima emocional de miedo y desconfianza, se dio un proceso electoral que ha puesto a prueba la consistencia de nuestros sistemas sociales, ha erosionado nuestra institucionalidad y afectado seriamente la red de representaciones simbólicas que sostenían nuestro sentimiento de identidad nacional, si se quiere, nuestra noción misma de peruanidad. Y esto ha ocurrido además en dos momentos estelares, uso la frase de Stefan Zweig, el bicentenario de nuestra independencia y el quinto centenario de dos eventos fundamentales, la conquista de México y la primera vuelta al mundo. Es decir, estamos al fin de un proceso de 500 años y estamos también tratando de reflexionar sobre nuestra independencia. Todo esto ocurre en un momento en el cual valoramos al mismo tiempo la individualidad a niveles absolutos y tenemos conciencia, por otro lado, de que somos parte de la humanidad. ¿Cómo construir consensos que necesitan confianza como elemento inicial, como ingrediente fundamental? Bueno, estamos frente a una paradoja. ¿Cómo construimos algo que requiere confianza para poder producir la confianza que requiere esto para poder producir confianza? Permítanme referirme a un doble aprendizaje que he tenido y que ha significado para mí la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional. Me ha permitido tomar clarísima conciencia de que para construir un consenso se requiere escuchar al otro. Es solamente la escucha de lo que dice el otro. Y una escucha implica receptividad. No se trata de escuchar al otro para alinear mi batería de contraataque a lo que el otro propone.
Se trata de poder entender, repito, sus razones e incluso sus sinrazones. Y para ello es necesario el mutuo respeto, además de la mutua confianza. Esto es posible incluso en un clima de creciente incertidumbre. Debo decir también que mi propia actividad profesional, el psicoanálisis, me ha permitido algo que creo que podemos hacer todos, pero que en nosotros, los psicoanalistas, se ha puesto en absoluta práctica por necesidad, que es aceptar la paradoja presente en cualquier propuesta. Voy a dar un par de ejemplos. ¿Qué hacía un psicoanalista cuando tenía que analizar a un mentiroso si necesitaba saber la verdad de lo que le ocurría para poder producir una cura? Le iba a decir al paciente mentiroso, oiga, deje de decir mentiras para yo poder curarlo de su hábito de mentiroso. Era imposible. ¿O qué hacía con el dilema del drogadicto? Quiero dejar la droga, pero no puedo dejarla. Pero no es cierto que no pueda porque puedo dejarla cuando quiera. Estas paradojas están permanentemente presentes y en eso necesitamos, para aceptarlo, esquemas mentales flexibles. Pero en un consenso necesitamos también escuchar razones. Pero para aceptar razones necesitamos que los datos no sean igualmente accesibles. Pero necesitamos, para aceptar los datos, que los supuestos teóricos sobre los cuales esos datos se asientan sean compartidos. Se necesita compartir un marco conceptual. Se necesita compartir un marco conceptual. Entonces, claro, una cosa es cuando estamos entre personas que compartimos mal que bien el marco conceptual. Pero si pertenecemos a dos, y permítanme la banalidad de usar esta expresión, a dos comunidades epistémicas distintas, es decir, ¿qué quiero decir? Dos comunidades con diferente acceso a la información, con diferentes percepciones, con diferentes marcos culturales, con diferentes esquemas conceptuales y referenciales. ¿Cómo podemos hacer para entender esto? Y he recordado, preparando esta intervención, algo que me ocurrió en mis inicios como psiquiatra, cuando trabajaba en el entonces Hospital Obrero, ahora llamado Hospital Porfirios. Era un paciente que llega paralizado, hecho una estatua, mudo, que lo traía una persona. Y era un muchacho, según el informante, que trabajaba en una mina y en un momento determinado el chofer del bulldozer se enfermó y este, que era un muchacho muy despierto y que había aprendido un poco a manejar el bulldozer, arremetió con el bulldozer contra un cerro, una loma, una montaña. Y en ese momento, nos cuentan, quedó absolutamente paralizado. En la jerga psiquiátrica, ese señor había sufrido un ataque catatónico repentino. El señor comenzó a hablar gradualmente y comenzó a hablar en quechua. Por suerte, en el hospital habían varios enfermeros y técnicos y algún médico que hablaba quechua y lo trajimos como intérprete. ¿Qué es lo que había ocurrido? Este hombre quedó paralizado porque al llevar el bulldozer contra ese Apu, había profanado un universo creencial.
era importante entenderlo. No estoy diciendo que hay que evitar los bulldozers o que hay que preservar las montañas. Estoy diciendo que hay que entender que hay resistencias, que son resistencias culturales que tenemos que poder tomar en cuenta en un país tan plural y tan diverso. Son distintas nuestras maneras de generar conocimiento, son diferentes nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestras representaciones, nuestras creencias, nuestras normas, nuestras reglas, nuestro valor, nuestras propias emociones. Y todo esto lo subrayo dejando de lado cualquier referencia a un déficit cognitivo, esta vieja idea que es una concepción discriminatoria. Estoy hablando más bien de diversas racionalidades que tenemos que tomar en cuenta para poder conseguir que una razón en la cual creo, es decir, una razón compartible por todas, una razón que nos permita entender los beneficios de todos, una razón que permita dejar de lado atavismos, una razón que permita aceptar la pluralidad del otro, es absolutamente importante. Es decir, tenemos que superar nuestros sesgos cognitivos. Por eso me alegro de ver cuán alineados están los consensos que se están mencionando con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio y el hecho que esto se esté transmitiendo en quechua, lo repito. Si los consensos sobre la actividad minera contemporánea que han incorporado, como veo, a la par que los desarrollos técnicos impensables hace muy pocas décadas, entre ellos la transformación digital a la que ha hecho referencia la señora embajadora Diana Nelson, ha incorporado las exigencias novedosas que plantea el cuidado ambiental, el proceso de construcción de consensos, entonces involucra también a la ciencia y a la tecnología. Y esto no solo implica a los expertos, implica también a las comunidades y a los públicos. Los tres pilares que ha mencionado Roque Benavides, progreso social, cuidado ambiental y desarrollo económico, tienen que ser comprendidos por los tres actores fundamentales: el Estado, es decir, los gobiernos en sus tres niveles, la empresa y las comunidades. Esto quiere decir que no podemos imaginar que la construcción de consensos pueda llevarse a cabo dentro de una idealización bucólica y tener la idea de que esto puede llevarse a cabo sin conflictos. Creo que va a haber conflictos en la conformación de los consensos, pero son conflictos que se podrán manejar a nivel del diálogo, a nivel de la concertación, a nivel del mutuo reconocimiento. Yo quisiera ir un poco más allá de los aspectos instrumentales y pragmáticos de la construcción de consenso, que por supuesto pueden influir y mucho en la competitividad y en la productividad. Quiero referirme a ciertos aspectos éticos implicados en la construcción de consensos. Estas elecciones se ha hecho una referencia al paso. Creo que han mostrado una suerte de división de los votantes en dos mitades. Se ha planteado que existe una dualidad. Puede ser que sea así, pero no toda dualidad implica una dicotomía. Una dualidad permite el diálogo, la razón a través. Una dicotomía, por el contrario, plantea dos términos que se excluyen automática y antagónicamente. Lo que es bueno para mí
es malo para ti. Lo que es malo para ti es bueno para mí. Entonces, si estamos pensando en términos de relaciones antinómicas, estamos realmente mal. Creo que esta sección del Rumbo a Perumín, dedicada a los consensos, marcada por el desarrollo sostenible, inscrita dentro de los objetivos de desarrollo del milenio, constituye una estupenda ocasión para propiciar actitudes dispuestas a un diálogo en el que los antagonismos se puedan reducir y que hagan que las tensiones, así por momentos parezcan polares y conflictivas, se puedan transformar en impulsos para una mejor comprensión. De esa manera, una apuesta por los consensos como la que está planteándose el día de hoy es una manera de compartir una visión de futuro, integrando las perspectivas de las instituciones concernidas en un proceso en el que quienes participan en la construcción de consensos, en el consensus building, en el proceso mismo de esta construcción, quienes participan irán viendo las paredes de la construcción conforme esta está siendo edificada. Verán la necesidad de andamios, verán la cal y la arena, verán los parantes y las vigas. En suma, todo aquello necesario en la construcción de consensos, pero que no se verá en el momento que el resultado del consenso se presente. Y no se verá porque el trabajo, la cocina, la argamasa, etcétera, 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 han sido utilizados y han sido construyéndose y modificándose a cada momento y en cada momento aprendiendo del otro y enseñando al otro. El consenso alcanzado es un edificio terminado, pero quienes trabajaron en el consenso se llevan la experiencia importantísima de haber conocido al otro y de haber permitido que el otro nos interpele y nos haga pensar más allá de lo que normalmente pensamos. Solamente así creo que podremos superar un momento de tanta importancia, de tanta dificultad, de tanta incertidumbre, pero a la vez de tanta promesa, de tanta exigencia. Nuevamente, César y Claudia, les agradezco, las personas de ustedes dos, esta oportunidad. Ojalá que lo que he planteado tenga algún valor para esta importante reunión. Buenos días.